Muy buenas tardes, estimados seguidores de Cultura Jurídica Televisión. Vamos a iniciar nuestra microcápsula, la número 58 ya, 58 semanas de estas nuestras microcápsulas, cuyo único interés es que se aumente pues la cultura jurídica de la sociedad. Una disculpa, habíamos comenzado a transmitir, pero llegó aquí un compañero abogado y pues tuvimos que suspenderla para atenderlo. Y bueno, pues me han preguntado sobre pues quién soy yo, algunos que me han visto en las microcápsulas, el objetivo de ellas, pues básicamente es explicar en temas y en palabras muy sencillas, temas jurídicos, políticos, sociales de actualidad, desde un enfoque de un servidor, ya 15 años de experiencia docente, universitaria, 20 años de experiencia como abogado, miembro de la red de abogados democráticos, obviamente con especialidad en penal, en propiedad industrial y derechos de autor y derecho electoral. Pueden buscar un poquito más de mi perfil personal y profesional ahí en los buscadores de Google. Y pues lo que más me interesa es que la sociedad pues tenga asesoría preventiva más que correctiva en materia jurídica. Muchos problemas jurídicos se pueden resolver con adecuada prevención, preguntando, asesorándose. Se evitarían muchísimos dolores de cabeza y esto es nuestro objetivo principal, el poder dotar de orientación jurídica, y además por eso es que estas microcápsulas las hemos hecho con pues con el afán de que podamos contribuir a la información con sustento y no a la desinformación, a la infodemia que desafortunadamente abunda, y pues se le da un sesgo a las noticias o a los eventos, y en materia legal ha sucedido muy frecuentemente donde se dan noticias que pues bajo los criterios jurídicos no es del todo acertado. Y había yo iniciado la cápsula, el inicio de nuestra microcápsula, con el fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que las mañaneras van a continuar a pesar de la cercanía ya del proceso electoral federal de este año, del mes de junio, y donde se alegaba el INE en su acuerdo de hace ya algunas semanas de que se debía de suspender, ya que era un medio a través del cual se podría desequilibrar el proceso o favorecer a algún partido o involucrarse básicamente en el proceso electoral. Y había yo comentado de que la libertad de expresión tiene límites y esos límites están perfectamente bien delimitados en la Constitución. Ya lo hemos comentado en muchísimas cápsulas. El ejercicio de la libertad de expresión no es ilimitado, tiene límites. Los límites que establece la Constitución son diferentes a lo que la legislación secundaria realiza en relación con las cuestiones político-electorales. ¿Por qué? Porque la Constitución no habla sobre ese tema, sobre el tema de hasta dónde puede llegar la libertad de expresión en cuestiones de carácter electoral. Sí se menciona por parte del artículo 41 en relación con el INE de que regulará los medios de comunicación, sobre todo en que en campañas pues no se haga uso indebido de esos medios para denigrar o para violentar los principios que rigen el derecho de voto. Esto quiere decir que en la parte del artículo 6 y 7 menciona que no se debe vulnerar la privacidad de las personas, atentar contra la moral y las buenas costumbres, provocar algún delito con esa libertad de expresión, pero ahí todavía hay una parte omisa en relación con la libertad de expresión en términos políticos, que bueno, debiera de ser de la manera más amplia esa protección, y si todos los ciudadanos tenemos la libertad de expresión, pues obviamente los funcionarios también, con restricciones obviamente,
y estas restricciones en materia político-electoral. Sabemos que este ejercicio de las mañaneras es un ejercicio inédito, este diálogo circular, el que se informe diariamente a la ciudadanía en general de lo que el gobierno y la administración pública hacen, me parece en principio sano, me parece en principio un ejercicio que desafortunadamente no se había hecho. Los que acuden a ese ejercicio de las mañaneras pueden realizar las preguntas en relación con los temas de la agenda nacional, inclusive hasta ha habido cuestionamientos directos hacia el Poder Ejecutivo, que en mi particular punto de vista no es la labor de un periodista, pero bueno, el periodista toma la información y la da a conocer. Ya es cuestión de las editoriales de cada medio de comunicación hacer críticas, a no estar de acuerdo, pero bueno, ese ejercicio me parece sano, y como cualquier funcionario electo vía voto, ya sea el presidente, gobernador, presidente municipal, funcionarios de alto nivel, pues obviamente deben de mantenerse lejos del proceso electoral, porque tenderían a favorecer a cierto partido con la utilización de alguno de esos espacios. Pero desde el inicio que se dio el ejercicio de las mañaneras, pues básicamente es un ejercicio informativo en donde no debiera, obviamente, utilizarse para cuestiones de involucramiento directo en el proceso electoral, y no, por ese simple hecho, no pudiera limitarse esa libertad de expresión a todo el contenido de este ejercicio matutino de las mañaneras. En el fallo, que ya tendrán ustedes oportunidad a lo mejor de descargarlo y leerlo, básicamente hace a esa alusión de que no tiene que restringirse a priori. O sea, yo no me puedo adelantar a decir, bueno, pues te restringo la libertad de expresión en ese momento, porque yo ya estoy prejuzgando sobre lo que vas a decir, y eso me parece correcto el razonamiento, toda vez que a lo mejor si se llega en alguna mañanera a involucrarse en el proceso electoral, ya tendrán aptitud de los demás partidos, sobre todo porque así es en materia política, de presentar una queja y hacer lo que legalmente corresponda respecto a que no debe de haber pronunciamientos sobre el proceso electoral, y que sí continúe el ejercicio por cuanto a informar a la población sobre las actividades del gobierno, sobre, por ejemplo, en materia de salud que se está haciendo. No se puede detener ese ejercicio en aras de de una limitación al ejercicio de la libertad de expresión, y el que continúen ese espacio aún y cuando ya se acerque el proceso electoral. Me parece que el criterio jurídico es correcto. He leído que, incluso estoy prácticamente seguro que muchos de los que dicen que el tribunal está sometido al Poder Ejecutivo ni siquiera leyeron la sentencia, los razonamientos, los considerativos. Sobre esto ya se ha pronunciado la sala, tanto las salas regionales como la sala superior, respecto a hacer esas limitaciones en materia político-electoral. Seguramente no lo hicieron, y creo que es parte de ese enrarecimiento que desafortunadamente siempre sucede cada que va a haber un proceso electoral. Salen muchas gentes a promocionarse, a tratar de llevar agua a su molino, y es lo que desafortunadamente siempre sucede, ¿no? Entonces, este fallo me parece a mí correcto. Yo tengo analizando cuestiones electorales ya más de 10 años, y no implica ningún sometimiento de un poder a otro. Habría que investigar más sobre los precedentes del tribunal, y obviamente las reglas del juego las ponen los mismos partidos políticos, y muchas veces son los primeros que rompen esas reglas. Es lo que hemos visto
en muchísimas ocasiones. Y bueno, pues aquí lo que queremos es que se siga informando y no por eso, bueno, pues entonces se suspende ese ejercicio, y al contrario, aquí se violentaría el derecho a la información que tiene la ciudadanía del estado que guarda la Administración Pública Federal, que incluso es día con día, ¿no? Independientemente de lo que se diga, sea cierto o no sea cierto, o se manejen cifras, pues eso ya se tendrá oportunidad de analizarlo con mayor objetividad en base a, pues obviamente a criterios sustentados. Luego tenemos en este segundo tema que quise comentar en esta microcápsula, es el tema de un fallo que tuvo, me parece que la segunda sala de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde hace que las sentencias de los tribunales superiores de justicia de los estados ya sean públicas. Esto quiere decir que obliga a todos los tribunales superiores de justicia a hacer públicas las sentencias, que me parece que es un ejercicio de transparencia muy importante. Muchos tribunales no han hecho ese ejercicio, han sido opaces en la publicación de las sentencias, obviamente asuntos ya concluidos. Y bueno, si en muchos estados los medios digitales o remotos no han funcionado, pues obviamente va a ser un reto más el publicar las sentencias y tenerlas en tiempo y forma para que el público en general se entere de los fallos que los juzgados de esos estados, los juzgados civiles, penales, etcétera, pues sean publicados. Y esto también me parece un excelente precedente, que apenas hace la semana pasada hubo un fallo en donde obliga, no me acuerdo ahorita el estado, pero publicar las sentencias del 2016 al 2018, y esto se extiende hasta las sentencias actuales, ¿no? Y obviamente es positivo porque así el Poder Judicial, que desafortunadamente en muchos estados ha permanecido paz, pues se empiece a transparentar sus ejercicios internos. Y también otra noticia es que por fin se publica el decreto por medio del cual se hace realidad ya la pérdida la desaparición de lo que llamamos la inmunidad o el fuero presidencial. Finalmente ya se hace obligatorio, se hace realidad a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y eso también ya lo hemos comentado en otras cápsulas, de que la pérdida del fuero pues es un paso importante para evitar la impunidad que desafortunadamente prevalece en muchos de los legisladores o de quienes ostentan este fuero, y que pues, era una patente para hacer lo que quisieran, y ahora ya el presidente va a poder ser juzgados por delitos graves u otros delitos en términos de estas finalmente iniciativas y reformas a la Constitución. Y el último tema que también se me hace bastante polémico es el de que se han observado de que ciertos personajes obtienen candidaturas y su actuación personal y profesional ha sido duramente cuestionada, o inclusive se les encuentra aparentemente procesados por un ilícito grave y obtienen la candidatura. Aquí habría que distinguir lo que es lo meramente político electoral y lo que es parte del sistema de justicia. Aquí, cuando una persona es señalada por un ilícito, recordemos que mientras no sea sometido a proceso penal, sus derechos político-electorales quedan a salvo, a no ser que haya sido vinculado por un juez o se haya dictado una sentencia donde se le suspendan de sus derechos político-electorales y en consecuencia de ello no puedan participar en procesos electorales. Cabe destacar que incluso desde Grecia y Roma los candidatos eran los famosos, venía de la palabra cándidos, que eran los hombres con una vida, con una trayectoria recta, incluso se vestían de blanco y
y los que ocupaban los cargos públicos debían ser los mejores, las mejores personas, los mejores hombres, mujeres y hombres debían de ocupar esos cargos. Entonces, aquí desafortunadamente muchos de los que llegan a esos cargos públicos, pues obviamente sabemos que tienen otros intereses, cuando ocupan el cargo hacen otras cosas distintas a lo que prometieron. Esto es pan de todos los días, y mientras la persona no esté suspendida en sus derechos políticos puede acceder a cualquier cargo público. Inclusive hay candidatos independientes, se puede votar por un candidato no registrado, etcétera, ¿no? Entonces habría que separar y cuestionar, por ejemplo, si alguien está procesado por un delito grave, como es el caso de un candidato en un estado, ahorita no voy a mencionar, habría que ver si el juez de la causa le suspendió de sus derechos políticos, para que en razón de ello pues no puede contender, porque aquí dice que está sujeto a un proceso penal y se le están suspendiendo sus derechos. Mientras no sea así, puede llegar a participar. Claro, sabemos que en la normatividad interna de un partido, lo que son sus estatutos, claramente deben de establecer quiénes deben de ser los candidatos, qué requisitos deben de, pues de constar para que puedan ocupar o participar, ya sea en una precandidatura o una candidatura. Y finalmente quien tiene la decisión de votar o no por ellos, pues va a ser de nosotros. En nuestras manos está el que, si nosotros consideramos que ese candidato no es el idóneo por los señalamientos que éste tiene, pues simple y sencillamente no debemos de votar por ese personaje. Quien decide es el ciudadano con su voto, y que obviamente se le debe de cuestionar, pero en base a los fundamentos legales que realmente existan respecto de esa situación, y habría que hacer la separación, ¿no? Aquí habrá que ver dónde están los ministerios públicos, dónde están los jueces que intervinieron en ese proceso, para ver efectivamente si ya se les suspendió de sus derechos político-electorales. Y cualquier persona, así sea artista, así sea la profesión que tenga, pues obviamente sabemos que es cuestionable, porque a lo mejor consideramos que no está preparado para el puesto, ¿no? Pero eso queda en la subjetividad, porque eso no lo podemos saber, salvo investigando su trayectoria personal y profesional. Y así como yo, un servidor, tengo expeditos mis derechos político-electorales, me podría yo postular, y quién sabe si la ciudadanía vote por mí, ¿no? Entonces, desafortunadamente, cada que se acerca un proceso penal, acusaciones van, acusaciones vienen, y como alguna vez comenté con un compañero maestro, cuando llegan al cargo todos se abrazan, todos contentos, y todos quedan como amigos. Desafortunadamente la política es así, no es privativo de México, esto sucede en todo el mundo. Exactamente el arte del engaño. Y ahorita que se acercan, pues muchos publicitan su imagen, se sacan fotos, que hacen buenas acciones, llegan al cargo y desaparecen, ¿no? Es en nosotros quienes les tenemos la decisión de repudiarlos, votar o no por ellos. Por ejemplo, yo ya lo publiqué en Twitter, para esta elección yo no pienso ejercer mi voto por ningún candidato, quizá a lo mejor un candidato no registrado o un independiente. Y ahora hemos visto que en materia político-electoral se vota más por la persona que por el partido, porque ya partidos, ideologías, ya se perdieron prácticamente. Estoy casi seguro que muchos candidatos no saben ni siquiera su ideología, sus estatutos, las bases de ese partido, etcétera. Cambian de partido como cambiar calcetines, etcétera, ¿no? Pero pues los partidos políticos existen en todo el mundo, inclusive se les reconoce personalidad a nivel constitucional. Hasta ahorita no hemos logrado alguna otra fórmula para elegir a quienes nos van a gobernar por un periodo. Y bueno, a nosotros nos toca finalmente
hacer una evaluación de su desempeño y darle seguimiento, no solamente votar por ellos, sino dar seguimiento a su trabajo y exigir que cumplan. Y desafortunadamente, pues esto lo hemos visto por décadas. Hay quienes prometen una cosa y vienen haciendo otra cosa. Y de hecho yo lo propuse, de que el candidato que pretenda hacer algo diferente a lo que en campaña ofreció, lo debe de someter a consulta, porque si no es un engaño, me engañaste y vienes a hacer otra cosa. Pero bueno, esta iniciativa la tratamos de hacer cuando se publicó el último código electoral, donde yo tuve oportunidad de participar. No se llevó a efecto. Inclusive la ley de participación ciudadana también se quedó guardada en el cajón y se vino a aprobar hasta muchísimos años después. Y pienso que bueno, siempre nos enfrentaremos al engaño. Habrá gente que sí tenga pues el deseo de mejorar las cosas. Hay que ver muy bien las trayectorias personales, las trayectorias profesionales. Todos tenemos libertad así como tenemos la libertad de votar, que es derecho y obligación, pues también de postularnos. O sea, no hay impedimento legal sobre ello. Quizás sí los criticamos, quizás sí los cuestionemos, pero bueno, finalmente, ¿quién decide? Pues los electores, ¿no? Finalmente son los que, en última instancia, son los que van a decidir respecto a los próximos gobernadores, a los próximos ayuntamientos, pues en estos próximos 3 años, ¿no? La elección intermedia del próximo mes de junio. Pues estos eran los temas que quería yo abordar. Recuerden, si quieren proponer algún tema que comentemos, sobre todo de carácter jurídico, con mucho gusto lo podemos hacer. Y les agradezco infinitamente a todos los que nos están viendo. Beto Herrera, gracias. Qué bueno, gusto saludarte. El maestro Luis Enrique, no sé si se acuerda de mí, pero yo participé con usted en Radio WAP. Por eso me gustó mucho lo de la radio. Ya después tuvimos nuestro programa en una universidad, Cultura Jurídica. Por eso es que ese nombrecito me gustó. Ya esto tiene ya 10 años. Gracias, Berenice, gracias, Javier, gracias. Ahorita al ratito nos estamos saludando. Y efectivamente, pues es muy cuestionable, sobre todo porque pues los candidatos van, candidatos vienen, nos prometen y pues no cumplen, ¿no? Pero pues aquí habría que ver si nosotros tenemos un espíritu crítico, pues el poder decir hasta aquí, ¿no? Y exigir, porque realmente pues todos estos funcionarios reciben sus dietas de los impuestos, de nuestras contribuciones. Gracias. Finalmente, ya saben que estamos en Red de Abogados Democráticos, Red de Abogados Puebla, Puerto Morelos, asesoría jurídica preventiva y correctiva integral. Nuestro conmutador 222-941-0763 y nuestros correos reddeabogadosdemocráticos@gmail.com y reddeabogadospuertomorelos@gmail.com. Muchísimas gracias, que tengan un excelente sábado y un excelente fin de semana. Gracias.